década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras. Clase Historia de Honduras, el 3 de marzo del 2019, en Valle de Ángeles, el docente Juan Pablo Bustillo, Ceutec Tegucigalpa, estudiante Rocío Frenken, número de cuenta 3182-1371. A principios de los 80, Honduras se encontraba en la crisis económica y política que tuvo inicios a finales de la década de los 70. La inquietud de la división desigual de riquezas y el autoritarismo de la élite política y el rompimiento del mercado común, entre otros factores, influyeron en gran medida en la creación de un ámbito de inestabilidad en Centroamérica, agravando así las relaciones entre los países de la región. La crisis de los 80 tuvo factores internos y externos. Dentro de los internos encontramos la consolidación de la guerrilla sandinista, la guerra salvadoreña por el pueblo, desigualdad social, represión militar y política contra movimientos revolucionarios, medidas de control impuestas por Estados Unidos, rompimiento del mercado común y crisis debida a desastres naturales. Dentro de los factores externos está la Guerra Fría, que dio como consecuencia un mundo bipolar y una crisis política y económica. Del otro lado de la Guerra Fría estaba la URSS, el gobierno soviético, que presentó el socialismo como una solución a la desigualdad y el subdesarrollo. La intervención, que fue la intervención directa de Estados Unidos y el modelo cubano de América. Las consecuencias de la crisis. Las consecuencias económicas fueron el estancamiento de la economía que frena el desarrollo de la región. La deuda externa aumenta debido a las políticas armamentistas iniciadas por los bloques. Dentro de las consecuencias políticas encontramos la afectación de relaciones diplomáticas debido a la guerra entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y un alarmante número de muertos, mutilados y desaparecidos. También la frontera sufrió, ya que hubo una violación de Estados Unidos a la frontera nacional al instalar la base militar Palmerola en el territorio hondureño. Además, se minaron las fronteras para detener el ingreso de revolucionarios en el territorio. El retraso de la democracia y los acontecimientos de los 80. Se ha discutido con anterioridad el impacto que la política adoptada en el siglo XX para atraer la inversión extranjera en el país, con finalidad de incitar el desarrollo, no hizo más que alentar la corrupción y costarle 100 años de desarrollo a la nación. Las luchas por poder y los gobiernos militares, además de una sociedad no estructurada y pasiva, ralentizaron el desarrollo democrático de Honduras. Los líderes vendieron a las empresas bananeras la nación por poder. Entre los acontecimientos relevantes de la década de los 80 encontramos en 1980 la Asamblea Nacional Constituyente y la integración de Fuerzas Armadas y Democracia, y en 1981 la convocatoria a globalización. Es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económico, social, cultural y tecnológico que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado en una aldea global que inició en la década de 1970. Como tal, la globalización fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. Sus efectos mundiales. La globalización ha marcado un cambio extraordinario en el comercio internacional. Los países de renta alta, luego de atravesar el proceso de la industrialización y apoderarse del mercado global, cuentan con un exceso de recursos financieros que, según la teoría sociológica de la modernización, destinan para ayudar a los países en vías de desarrollo. En los 80 el boom electrónico comenzó dando pie a la economía de la información, en la cual Honduras solo formaba y sigue formando
parte únicamente como consumidor. El comercio internacional del país se basa aún en una economía agrícola, el café siendo su mayor exportación. Se creó el programa de ajuste estructural, con el propósito de la liberación del mercado, con la eliminación del control de precios, la privatización de las empresas gubernamentales, la reducción del aparato estatal y la legislación favorable a las inversiones extranjeras. Esto era para crear un panorama macroeconómico que se harían las exportaciones, que darían los beneficios de exportaciones vinculadas a la exportación mundial y el financiamiento permanente por sus gobiernos. Se logró expandir la exportación de Honduras con productos como camarones y melones que crearon empleos y dieron ingresos al país. En conclusión, el comienzo de la década de los 80, bajo una crisis económica y política no solo nacional sino también mundial y la presión de la globalización e integración al mercado internacional, obligaron al país a trabajar en sus legislaciones a medida que se desarrollaban las guerrillas y revoluciones. Siendo Honduras un territorio estratégico para luchar contra las guerrillas, Estados Unidos se apoderó de parte del territorio para poner su base militar Palmerola. Los intentos de desarrollo fundados por el PAE no lograron integrar las dimensiones reales de la economía hondureña debido a su tendencia al parcialismo con poca proyección social. He aquí la bibliografía.